El cielo no gritó. Enmudeció. Así supimos que habían llegado. Un minuto, la red de defensa de la Tierra pulsaba con conversaciones y estática. Del tipo que se sentía normal tras décadas de fría tensión con el dominio Zulk. Al minuto siguiente, todo se cortó. Satélites desaparecidos, comunicaciones muertas. El tipo de silencio que no se oye, sino que se siente en el pecho, como una respiración contenida antes de un funeral. Yo estaba destinado en el puesto avanzado Black Ridge, en algún lugar profundo de las ruinas heladas de lo que solía ser Noruega. No quedaba mucho ya. El mar se había tragado las costas, y los gigantes tecnológicos hacía tiempo que habían vendido sus búnkeres al ejército cuando las últimas guerras corporativas se extinguieron. Esa noche, no éramos soldados. Éramos supervivientes esperando el siguiente golpe. Y llegó. Los Zulk no nos advirtieron. No enviaron mensajes, embajadores o amenazas vacías como solían hacer. Solo una flota, elegante, negra y silenciosa. 80 naves, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, suspendidas sobre la atmósfera de la Tierra como buitres rodeando a un animal moribundo. Creían que nosotros éramos ese animal. Interceptamos un último mensaje. Una transmisión defectuosa que se coló antes de que lo bloquearan todo. Una voz engreída en su idioma, traducida toscamente por nuestra IA, decía: una sola flota no puede detenernos. Se reían, arrogantes, seguros. También estaban equivocados. Esa flota fue el fin de todo lo que conocía. El primer ataque golpeó Norteamérica. DC, Nueva York, Toronto, todo borrado en minutos. Sin láseres, sin bombas, solo una onda de presión que convirtió edificios en polvo y cuerpos en ceniza. Todavía recuerdo verlo en uno de nuestros monitores del mercado negro mientras la onda llegaba a Chicago. La pantalla parpadeó y la ciudad simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Eran precisos, quirúrgicos, inhumanos. Pero seguíamos vivos. Verás, la humanidad había aprendido algo de cada guerra, cada invasión, cada traición. Aprendimos que los imperios no caen desde fuera, sino por las grietas que ignoran por dentro. Los Zulk creían que la fuerza se basaba en los números, la potencia de fuego, la superioridad. Lo que no entendían era el rencor. Puro rencor humano sin filtrar. Derribaron nuestros satélites, pero se olvidaron del subsuelo, los viejos túneles, los cables que ya nadie usaba, los sistemas arcaicos que ninguna otra especie se molestó en estudiar. Teníamos una red de comunicaciones de respaldo construida durante la última Guerra Fría. Analógica, fea, obsoleta, pero funcionaba. Así fue como recibí la llamada. Sargento Dañe Kessler, preséntese en la bóveda 9. Código ceniza caída. Ceniza caída. Era un código de contingencia. Uno que nunca pensamos que usaríamos. Un protocolo de último recurso enterrado bajo los archivos militares. Significaba una cosa: liberar a los enterrados. Le dijeron al mundo que la humanidad se había desarmado. Mintieron. La bóveda 9 estaba a 8 kilómetros bajo tierra, bajo las tumbas glaciares de Black Ridge. Se necesitaron 2 escaneos de retina, una clave de voz y mi sangre para abrir la primera puerta. En el momento en que entré, vi lo que los Zulk habían olvidado. Rabia. Hombres y mujeres viejos que no habían visto la luz del sol en 20 años. Científicos con miembros amputados y ojos atormentados. Máquinas de guerra construidas en secreto y alimentadas por pesadillas. Cosas que ningún tratado de paz había tenido en cuenta. Armas no impulsadas por plasma o fusión, sino por furia. Tecnología de furia, la llamaban, prohibida por todos los consejos galácticos. La construimos de todos modos porque sabíamos que este día llegaría. Esa flota flotando sobre la Tierra. No sabía lo que esperaba abajo. No sabía que teníamos algo que no existía en sus ecuaciones perfectas. El deseo de morir de pie, no de rodillas. Ellos tenían tecnología. Nosotros teníamos desesperación. Y yo había aprendido hace mucho tiempo que los hombres desesperados ganan guerras. No hablé mientras me adentraba en la bóveda 9. No había nada que decir. Las paredes a mi alrededor eran gruesas. No solo físicamente, sino emocionalmente.
Tenían peso. Cada paso resonaba como un recordatorio de que no se suponía que estuviéramos aquí. No otra vez. La bóveda 9 no era un búnker. Ni siquiera era una base. Era un cementerio. El lugar donde la humanidad enterró sus peores ideas. El tipo de armas y mentes que una vez hicieron temblar al mundo. Luego fueron encerradas por ser demasiado inestables, demasiado destructivas, demasiado humanas. Pero eso era lo que necesitábamos ahora. En el primer puesto de control, un hombre esperaba. Delgado, pálido, envuelto en una capa para climas fríos que no había visto la luz del día en años. Su rostro parecía más máquina que carne, cosido con puertos y placas de metal. Un ojo parpadeaba en rojo. Sargento Kessler, graznó. Asentí. Él sonrió. No pensé que vería a otra rata de la superficie lograrlo. Bien. La junta se equivocó de nuevo. Me hizo un gesto para que pasara por la siguiente puerta y caminó a mi lado. Me llamo Dr. Arvin. Diseñé la mayoría de las cosas que estás a punto de odiar. No me importaba quién era. Lo que importaba era lo que podíamos hacer ahora. ¿Cuántos nos quedan?, pregunté. Arvin no respondió de inmediato. Tomó aliento y luego dijo, ¿en la superficie? No muchos. Quizás 30 millones dispersos por las zonas muertas. Bajo tierra, unos 8 millones. Quizás la mitad pueda luchar. ¿Y armas? Se rió entre dientes. Más de las que deberíamos haber construido. Menos de las que necesitamos. Era más o menos lo que esperaba. Entramos en una cámara central, circular, masiva y zumbando con poder latente. A nuestro alrededor había filas de cápsulas verticales, cada una sellada en vidrio reforzado. Dentro, gigantes dormidos, barframes, exoesqueletos pilotados por humanos, de 2 pisos de altura, cargados con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades. Eran ilegales según el acuerdo interestelar. Habíamos firmado ese tratado una vez, pero como todo lo demás en ese trozo de papel, era una mentira, solo otra firma conveniente. Arvin se movió hacia una consola de control y comenzó a teclear. Se suponía que estos debían ser desactivados después de la operación Brasa Negra, dijo. No lo fueron. Sabía que este día llegaría. Todos se rieron. Pensaron que la diplomacia nos protegería. Idiotas. ¿Funcionarán?, pregunté, señalando las cápsulas. El ojo de Arvin parpadeó de nuevo. Arderán hasta que no quede nada. No necesitaba respuestas poéticas. Necesitaba muerte. Muerte Zulk. Nos dieron cuartos, si se les podía llamar así. Losas de hormigón con mantas, paquetes de nutrientes que sabían a serrín. Aquí abajo no había lujos, solo función, solo supervivencia. Me acosté, pero no pude dormir. Los gritos en mi cabeza no cesaban. Mi hermano había estado en Chicago, mi hermana y sus hijos en Boston, desaparecidos. Sin cuerpos, sin llamadas, sin tumbas, solo cenizas. Y luego el sueño. Estaba en la superficie, mirando el cielo negro. Una de las naves Zulk descendió. Su casco brillaba con calor y la luz brotaba de su parte inferior como el propio foco de Dios. Me vi a mí mismo quieto, desafiante, solo. Luego oí una voz, no la mía. Muere de pie, Dañe. Era la voz de mi padre. Había luchado en la última guerra antes de que se firmara la paz. Murió maldiciendo el tratado que siguió. Dijo que era una máscara para la rendición. Desperté sudando. No era solo dolor. Era hambre. Una sed que no podía quitarme. No de agua, de venganza. Arvin nos informó a la mañana siguiente. O lo que pasaba por mañana bajo tierra. Escuchen, comenzó, de pie frente a una veintena de nosotros, en su mayoría militares. Unos cuantos mercenarios, 1 o 2 civiles que simplemente se negaron a morir en silencio. Tenemos una sola oportunidad, literalmente. Hizo clic en un control remoto. Apareció un mapa 3D que mostraba la órbita de la Tierra y la flota arriba. Están estacionarios, probablemente esperando que la resistencia terrestre se aniquile a sí misma. Pero eso significa que son vulnerables. Construimos algo. Proyecto Represalia. Cañones de espacio profundo ocultos dentro de la corteza terrestre.
Disparan desde la superficie como un maldito geyser. El problema es que solo conseguimos poner 2 en funcionamiento antes de que cortaran los fondos. Por supuesto que lo hicieron. La paz significaba presupuestos. Sincronizaremos las represalias, las apuntaremos a las naves insignia, sus comunicaciones y naves de mando. Cortar la cabeza, quizás detener al resto. Eso nos da la oportunidad de lanzar nuestros escuadrones de represalia. Ustedes, los que quieren sangre. Nadie habló. Arvin sonrió. Bien. Sabíamos que vendrían. El entrenamiento fue brutal. No porque fuéramos blandos, sino porque estábamos rotos. No se puede entrenar al dispuesto de la misma manera que se entrena al desesperado. Cada hombre en esa habitación ya lo había perdido todo. Le das un traje, un objetivo y la promesa de venganza. Eso no es disciplina. Es liberación. Los Warframes tardaron días en despertar. Los enlaces neurales tuvieron que ser mapeados. La calibración física llevó horas. El dolor. Oh, Dios. El dolor de sincronizarse con un traje que no había sido pilotado en décadas. No le importaba si tus nervios gritaban o tu columna vertebral se partía. Simplemente se forzaba dentro de ti. Pero aguantamos porque el dolor no era nuevo. Era familiar. Era lo único que los Zulk no podían borrar. Al cuarto día, obtuve mi traje. Modelo Vindicator 12. La pintura se estaba pelando. Un brazo estaba chamuscado, pero se movía como la furia misma. Dentro, se sentía como el latido de mi propio corazón amplificado 1000 veces. Arvin me observó subir. ¿Ya le pusiste nombre?, preguntó. No. Sonrió con suficiencia. Entonces escribiré uno en su costado. Especie en extinción. ¿Te importa? No me importó. Encajaba. El ataque llegó al 6º día. Uno de nuestros puestos de avanzada en el Pacífico fue detectado. Sin previo aviso. Una lanza de plasma desde la órbita vaporizó toda la costa. Los nudillos de Arvin se pusieron blancos alrededor de la consola cuando vio la transmisión del satélite. Esa era nuestra comunicación de respaldo, dijo en voz baja. Nos están mapeando más rápido de lo que pensábamos. No necesitábamos más motivación. Necesitábamos tiempo. No lo obtuvimos. Uno de los exploradores regresó, jadeando, con el traje chamuscado y los pulmones sangrando. Vienen, jadeó. 3 cruceros, a baja altitud, escaneando las crestas. Black Ridge estaba expuesto. El pánico se apoderó de la bóveda. No entre los soldados, sino entre los civiles. Madres, ancianos, niños demasiado silenciosos para su edad. Arvin dio órdenes rápidamente. Se abrieron túneles de evacuación de emergencia, pero todos sabían la verdad. No llegaríamos a tiempo. No se suponía que lo hiciéramos. Fue entonces cuando el mando dio la orden. Iniciar operación Ceniza Caída. Mis manos no temblaron cuando subí al Vindicator. Mi respiración no vaciló. No me quedaba familia que llorar. No me quedaba hogar que proteger. Pero tenía mi rabia, y la iba a alimentar. Lanzamos desde catapultas subterráneas ocultas dentro de crestas montañosas que se suponían inactivas desde hacía mucho tiempo. Mi escuadrón, 6 de nosotros, todos conectados a reliquias de guerra, nos elevamos a través del hielo como dioses antiguos que regresan a juzgar el mundo. Los cruceros nos vieron demasiado tarde. Dispararon, pero sus armas no estaban calibradas para la resistencia atmosférica. Nos movimos más rápido de lo que esperaban. Más bajo, más letal. Los cañones del Vindicator se iluminaron. Apunté a los motores, sabiendo que si se estrellaban, mataríamos a miles de Zulk dentro. No me importaba. Ellos empezaron esto. Nosotros lo terminamos. El primer crucero golpeó la cresta y explotó, enviando fuego y hielo a kilómetros de altura. El segundo viró e intentó huir. Lo perseguí, fijé el blanco, disparé, vi su casco abrirse como una fruta podrida. El tercer cobarde dio media vuelta y ascendió de nuevo a la órbita, probablemente para informar que la Tierra no era tan blanda como pensaban. Demasiado tarde. Enviamos un mensaje con ese choque. No están cazando ovejas. Están desangrando lobos. De vuelta en la bóveda 9,
Arvin activó el sistema de represalia. Una vez que pulse esto, dijo, no hay vuelta atrás. Miré la pantalla que mostraba la flota de mando Zulk en órbita baja, elegante, silenciosa, imperturbable. Arvin presionó el botón. No pasó nada durante unos segundos. Luego el mundo gimió, literalmente. En las profundidades subterráneas, antiguas cámaras liberaron su último aliento. 2 oleadas de energía gemelas irrumpieron a través de la corteza terrestre, atravesando montañas y fondos oceánicos por igual, gritando hacia el cielo como el rugido de un dios enojado. Los disparos no fueron elegantes. No fueron guiados. Pero no tenían que serlo. Eran humanos, crudos, violentos, sin disculpas. El primer disparo falló la nave principal, pero la onda expansiva golpeó a 3 escoltas. El segundo fue un impacto directo. Vimos la nave insignia partirse por la mitad. Fuego y materia oscura brotando de ella como sangre de una ballena moribunda. Silencio de nuestro lado. Luego vítores, gritos, puños golpeando metal. Yo no vitoreé. Solo susurré. Eso fue por Chicago. Arvin me miró, más silencioso que antes. Tomarán represalias. Asentí. Que lo hagan. La guerra acababa de empezar. No intentábamos ganar. Intentábamos hacerlos sangrar. Y no pararíamos hasta que recordaran lo que la tierra solía significar. No debilidad, no paz, sino castigo. Regresaron con más fuerza. Después de que los cañones de represalia derribaran su nave insignia, los Zulk cambiaron de táctica. No más intimidación. No más flotar en órbita como si tuvieran el lujo del tiempo. La flota se fracturó. Algunos permanecieron en órbita alta, apretando la formación. Pero otros descendieron bajo, rápido, quirúrgicamente. No con bombas, no con fuego, con voces. Comenzó con pequeños susurros en los auriculares. Estática que no era estática. Palabras a medio formar y frecuencias que nuestros sistemas no debían detectar. El primero en quebrarse fue un técnico llamado Rulen. Solía dirigir las comunicaciones de uno de los búnkeres subterráneos en lo que quedaba de Australia. Era sólido, inteligente, exmilitar, leal hasta que intentó volar su propia estación de mando. Lo detuvieron antes de que pudiera terminar la secuencia, pero no antes de que se cortara la garganta mientras murmuraba una frase que ninguno de nosotros podría olvidar. Me mostraron la paz. La quería más que la sangre. Esa frase se extendió en susurros, en sueños, en gritos. Los Zulk ya no solo quemaban ciudades. Se estaban metiendo en nuestras mentes. Arvin convocó una reunión de emergencia en la bóveda 9. La sala estaba oscura. Las paredes pulsaban con un tenue azul de los sistemas de refrigeración que intentaban soportar la tensión de activar de nuevo los reactores del núcleo profundo. Él estaba en el centro, encorvado, con los ojos más hundidos de lo que recordaba. Han pasado a la fase 2, dijo. ¿Qué demonios es eso? Ladró alguien. Infiltración neuropática, asedio mental, corrupción psicológica. Llámenlo como quieran. No es magia. Es tecnología. Encontraron una manera de anular nuestras vías neurales usando nuestras propias frecuencias. Apuntan a la resonancia emocional. Miró a su alrededor. Su voz bajó aún más. Nos están enviando paz a la cabeza. Paz simulada, calma, alivio, cierre, todo lo que no tenemos aquí abajo. Todo lo que perdimos. Apreté la mandíbula. Entonces, nos están lavando el cerebro. Arvin asintió. No solo a nosotros. Están apuntando a soldados, líderes, capitanes de la resistencia. Saben que la guerra no se ganará con números. Están tratando de pudrirnos desde dentro. Alguien se burló. Eso suena a superstición. Fue entonces cuando Arvin mostró las imágenes. Eran de una instalación llamada Eco Profundo, uno de nuestros laboratorios de resistencia satelital estacionado en Sudamérica. La pantalla parpadeó, mostrando un escuadrón entero dentro de sus barframes, volviéndose unos contra otros. Sin razón, sin previo aviso. En un parpadeo, todo el escuadrón se destrozó. Máquinas internas disparando munición real contra protocolos de fuego amigo, gritando, riendo, luego silencio.
12 soldados de élite desaparecidos en 90 segundos. ¿Alguno de ellos sobrevivió?, pregunté. Una, dijo Arvin. Pero no habla, no come. Creemos que todavía oye sus voces. Cayó el silencio. Luego una voz desde el fondo. ¿Entonces qué hacemos? Los labios de Arvin se curvaron con amargura. Luchamos más duro y no confiamos en nadie, ni siquiera en nosotros mismos. La siguiente misión llegó rápido. Teníamos información de un dron de largo alcance de que uno de los relés de comando terrestre de los Zulk había aterrizado en las ruinas de Berlín. Solía ser una ciudad de progreso. Ahora era ceniza y acero roto. Establecieron una base allí. Altas torres negras como los dientes de alguna bestia enterrada que se alzaban de la tierra. Naves más pequeñas patrullando el perímetro. Cadáveres humanos colgaban de postes como señales de advertencia. No mataban para ganar. Mataban para hacernos recordar que podían. El mando nos envió. A mí, a Álvarez, Korik, Yuna y Grech. 5 de nosotros, todos sincronizados con Warframes, todos ardiendo de venganza y odio. El descenso fue silencioso. Sin motores. Usamos el viejo sistema Skiok, lanzado desde un satélite, y caímos a través de la órbita baja de la Tierra como meteoritos. Mis botas golpearon el suelo con una onda de choque. El aire estaba espeso de ceniza. Los edificios eran esqueletos huecos. Y la torre Zulk pulsaba como un corazón enfermo en el centro de todo. Nos movimos rápido. Nuestra misión era simple. Penetrar la torre. Extraer cualquier tecnología que pudiéramos robar. Volar el resto. Se suponía que Berlín estaba despejado. No lo estaba. Encontramos supervivientes humanos dentro de la torre. Al menos eso pensamos. No estaban encadenados. No estaban hambrientos. Estaban sonriendo. Una docena de ellos sentados en semicírculo alrededor de una esfera brillante en el centro de la estructura. Ojos abiertos, sin parpadear, bocas murmurando suavemente en perfecta sincronía. La paz es mejor que el dolor. Una y otra vez. Korik fue el primero en moverse. Esto es una trampa, murmuró. Apuntó su cañón de riel al más cercano, un joven, no mayor de 20 años. Su piel era pálida, el pelo rapado. El chico no se inmutó. Nos miró directamente y sonrió. No nos están haciendo daño, susurró. Nos están liberando. Entonces llegó el pulso. Mi HUD parpadeó. El Warframe gimió. Algo se deslizó en mi mente. No una voz, una sensación. Se acabó, Dañe. Has hecho suficiente. Descansa ahora. Sentí calidez, paz, un recuerdo de mi hermano vivo, mi hermana sonriendo, unas vacaciones lejanas, risas. No era real, pero se sentía mejor que cualquier cosa que hubiera sentido en meses. Casi dejo caer mi arma. Casi. Entonces Álvarez gritó. Se arrancó el casco y empezó a arañarse la cara. Están dentro de mí. Sáquenlos. Sáquenlos. Se derrumbó. Grech se movió para ayudarla, pero Yuna le disparó en la espalda, así de simple. Sin aviso, sin vacilación, solo traición. Cayó con fuerza, chispas volando mientras los sistemas de su Warframe morían. Yuna se volvió hacia mí, con los ojos en blanco, la voz suave. Me prometieron paz. Le disparé en la cabeza, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Korik eliminó al resto del círculo. Los humanos ni siquiera se defendieron. Solo sonrieron mientras morían. La esfera brillante se agrietó con el último disparo. Un grito, agudo, metálico, rasgó la torre mientras colapsaba sobre sí misma, succionando las paredes como una estrella moribunda. Para cuando salimos cojeando, solo quedábamos Korik y yo. El silencio entre nosotros lo decía todo. De vuelta en la bóveda 9, el mando revisó las imágenes. Sin elogios, sin medallas, solo la fría mirada de la realidad. Estábamos perdiendo, no en números. En cordura. Arvin me visitó después. Estaba bebiendo whisky sintético en la bahía de Mechas, mirando la sangre en la hombrera de mi traje. Sigues intacto, dijo. Apenas. Él asintió. Estamos desarrollando contramedidas, ofreció.
Amortiguadores neurales, bloqueadores de memoria, crudos, pero podrían darnos tiempo. Lo miré. ¿Alguna vez te preguntas qué nos hace dignos de ser salvados? No respondió. Porque ambos sabíamos lo que realmente estaba preguntando. Si la paz se siente tan bien, ¿por qué luchar contra ella? Pero yo lo sabía. Porque era falsa. Porque era robada. Porque la paz impuesta por la fuerza no es paz. Es rendición. Y yo no fui construido para rendirme. A la mañana siguiente, encontramos a Korik en los barracones. Se había cortado las venas y había escrito la frase en la pared con su propia sangre. Me mostraron la paz. Elegí el silencio. Quemamos su cuerpo sin ceremonia. No teníamos tiempo para funerales, solo para la guerra. La siguiente fase de la resistencia no se trataba de ganar. Se trataba de no quebrarse. Reforzamos nuestros cascos con escudos psíquicos. Tecnología brutal que nos daba migrañas, hemorragias nasales, un zumbido constante en el cráneo, pero mantenía los sueños fuera la mayoría de los días. Rotábamos los ciclos de sueño cada 4 horas. Nadie se quedaba solo. Arvin desplegó una nueva IA de seguridad con el nombre en clave Cerbero para escanear anomalías en las ondas cerebrales. Si te marcaba, te aislaban. Si confirmaba que estabas comprometido, te neutralizaban. Sin corte, sin juicio, solo una bala. Y nadie discutió porque todos sabíamos que esta ya no era una guerra por tierra o poder. Esta era una guerra por el control, de las mentes, de la voluntad, de lo que significaba ser humano. Y los humanos éramos unos bastardos tercos. Puedes ahogarnos, quemarnos, rompernos los huesos, envenenar nuestros cielos, pero no puedes poseer nuestros pensamientos. No para siempre. No si luchamos como si fuera en serio. 3 días después de que Korik se quitara la vida, me ofrecí como voluntario para una misión que nadie quería. Arvin no intentó detenerme. Solo asintió. Me entregó una dosis de neurobloqueador y susurró, no dejes que entren en ti. No le dije que ya lo habían hecho. La represalia había hecho mella en su flota, pero los Zulk se adaptaron más rápido de lo que esperábamos. Movieron su procesamiento de mando fuera de la órbita y lo enterraron en las profundidades de un asteroide convertido, una fortaleza flotante conocida solo como Nodo Z. Ese era su núcleo mental, donde filtraban cada señal psíquica, cada asalto neural, cada alucinación que transmitían para quebrar a nuestra gente. Elimínalo, y las voces se detendrían, al menos por un tiempo. El problema era que nadie había logrado entrar en un núcleo mental Zulk y salir con vida. Ahí es donde entraba yo. Llegar al nodo Z no era tan simple como abordar una nave y volar a ciegas. Los Zulk sabían que lo intentaríamos. Tenían centinelas, miles de ellos, drones y exploradores escaneando el espacio profundo constantemente. Así que no fuimos en nave. Fuimos como muertos. La operación viaje en ataúd era algo que Arvin había propuesto años atrás, cuando la paz todavía engañaba a los idiotas de arriba. Nadie la aprobó. Pero ahora era perfecta. Me metieron en una bolsa para cadáveres, literalmente. Mis signos vitales cayeron a niveles apenas detectables. Fui empaquetado en una cápsula de estasis con forma de restos humanos. El tipo de escombros que flotan después de una batalla espacial. Insignificante, pasado por alto, olvidado. El viaje duró 18 horas, lo suficiente para hacerme cuestionar si morir habría sido más fácil. La cápsula se abrió en el silencio del vacío justo fuera de la órbita exterior del nodo Z. Sin alarmas, sin naves enemigas, solo negrura. Espacio negro, fortaleza negra, pensamientos negros. Activé los propulsores magnéticos y me aferré al casco. Mi barframe estaba recubierto de compuestos de sigilo, no reflectantes, silenciosos, con el latido del corazón silenciado. Se movía como una sombra en el espacio. Ya estaba a mitad de camino a través de una escotilla de mantenimiento antes de que los sistemas Zulk siquiera parpadearan. Dentro, peor de lo que imaginaba. La arquitectura Zulk no estaba construida para humanos. Los pasillos eran orgánicos, como entrar en un pulmón gigante congelado. Las paredes pulsaban débilmente, inhalando y exhalando, revestidas con un gel que se movía cuando lo pisaba. Y el silencio no era silencio.
Era un zumbido. Bajo, constante, como el sonido de la estática envuelta en una canción de cuna. No entraba por mis oídos. Vibraba dentro de mi cráneo. Ya estaban susurrando. Pero tenía el bloqueador. Mi casco filtraba lo peor. Aún así, oía cosas. La voz de mi padre, los sollozos de mi madre, la risa de mi hermano, voces muertas, falso consuelo. Seguí moviéndome. La información de Arvin decía que el núcleo estaría en lo más profundo. Cámara central, 3 pisos más abajo. No estaría custodiado por armas o centinelas. Ya no luchaban así. Estaba custodiado por la elección, por la tentación y el dolor. La primera habitación parecía un recuerdo. Mi recuerdo. La granja. Antes de que el mundo cayera, antes de los ataques orbitales, antes de los tratados y las flotas y los hermanos perdidos, solo yo, un campo de trigo, mi hermano Chase lanzando piedras al cielo como si pudiera golpear las estrellas. Me congelé. Mi HUD parpadeó en rojo, gritando anomalía. Esto no era real, pero podía oler el trigo, sentir la brisa. Chase se volvió hacia mí y sonrió. No tienes que seguir luchando, Dañe, dijo. Su voz, el tono exacto hasta la forma en que se rascaba la nuca. Estamos a salvo ahora. Hiciste suficiente. Levanté mi arma. Sal de mi cabeza. Él frunció el ceño. No es una cabeza, Dañe. Es tu corazón. Apreté el gatillo. Desapareció. El trigo se pudrió hasta convertirse en cenizas. El sol se apagó como una bombilla. La brisa se convirtió en una ráfaga de vacío. La ilusión se hizo añicos y los susurros se hicieron más fuertes. La segunda cámara fue peor. Estaba llena de humanos. Reales. Estaban suspendidos en cápsulas, cientos de ellos, dispuestos en un cilindro masivo que se extendía verticalmente más allá de lo que podía ver. Sus ojos estaban cerrados. Algunos sonreían, otros se retorcían, la mayoría estaban quietos. Sus mentes estaban conectadas al núcleo. Así es como los Zulk transmitían. No usaban máquinas para simular pensamientos humanos. Usaban humanos. Cosechaban recuerdos, emociones, sueños y los convertían en armas psíquicas. Me quedé mirando una de las cápsulas. Era una niña, quizás de 12 años, pelo rubio, pecas, la hija de alguien. Había una pantalla junto a su cápsula, una lista de proyecciones activas que estaba alimentando al sistema. Fiesta de cumpleaños, viaje al lago, cálido abrazo de un padre, consuelo después de un trauma, primera nevada. Estaban usando sus sueños para sedar soldados, para convencer a hombres como yo de que la paz era real y ella probablemente tenía muerte cerebral. Quise sacarla, pero sabía que no debía. Había cientos de cápsulas y solo uno de mí. En el fondo, encontré el núcleo. No era una máquina. Era un ser. Los Zulk no creían en la inteligencia artificial. Creían en la inteligencia asimilada. Lo llamaban Trenzul. Una vez fue una especie. Ahora era una prisión de mentes estiradas y pulsantes como tejido muscular fusionado con cristal y hueso. Cuando entré en la cámara, se volvió hacia mí, no con un rostro, sino con una presencia, una presión contra mis pensamientos. Un invitado no deseado dentro de mi sangre. Oí su voz, incluso con el bloqueador. Viniste aquí a quebrarnos. No era una pregunta. Intentaron quebrarnos primero. Gruñí. Confundes la supervivencia con la dominación, dijo con calma. Ofrecimos paz. Respondiste con fuego. No, ofreciste silencio. Nosotros elegimos el ruido. Trenzul se onduló. Son criaturas heridas, siempre enojadas, siempre de luto. Levanté la bomba, un núcleo de fusión del viejo mundo modificado por Arvin para reaccionar violentamente a los campos de energía Zulk. No estamos heridos. Estamos recordando. Destruirás mentes que una vez pertenecieron a tu especie. ¿Estás preparado para asesinarlos a ellos también? Dudé. La niña, los otros. Tenía razón. Los humanos en esas cápsulas morirían si hacía esto. Y ahí estaba. La prueba. La tentación de retrasar, de reconsiderar, de ser mejor. Pero yo no fui construido para ser mejor. Ya no.
Fui construido para terminar lo que ellos empezaron. Armé la bomba. El núcleo gritó, no de dolor, sino de traición. Matas a los tuyos. No, susurré. Ustedes ya lo hicieron. Y corrí. Corrí a través de pasillos que se derrumbaban mientras Trenzul azotaba las paredes con rabia. Los amortiguadores psíquicos dentro de mi cráneo sangraban estática en mis pensamientos. La sangre goteaba de mi nariz. No podía ver, no podía respirar, pero corrí. Una nave exploradora humana me recogió justo más allá del campo de asteroides. El canal privado de Arvin cobró vida en mi oído mientras mi visión se oscurecía. ¿Lo hiciste?, preguntó. Sonreí a través de la sangre. No más susurros. Lo llamaron un punto de inflexión. Las tormentas psíquicas cesaron. No más voces. No más sueños. Pero el silencio que siguió. No era paz. Era el tipo de silencio que llega después de que un hombre entierra su propia alma. De vuelta en la bóveda 9, me remendaron, me dieron algún metal que no quería. Los civiles aplaudieron. Los soldados saludaron. Arvin solo asintió. «Perdiste algo ahí dentro», dijo en voz baja. «Sí», respondí. «Pero también les quité algo». «¿Qué?». «Su arrogancia». Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no habíamos ganado nada. Solo nos habíamos ganado el derecho a sobrevivir un poco más porque los Zulk todavía tenían flotas, todavía tenían armas, todavía tenían números. Pero ahora también tenían miedo porque la Tierra no estaba muerta. La humanidad no había desaparecido. Y el hombre que pensaron que podían controlar, acababa de matar a un dios dentro de su mente. Siempre contraatacan con más fuerza. Apenas me había recuperado de la operación del núcleo mental. Mis huesos todavía dolían por el shock neural. Y el traje de tecnología de Furia estaba siendo recalibrado después de que la tensión casi derritiera su malla sináptica. Arvin me dio 2 días de descanso. Pasé ambos mirando las paredes de mi litera, preguntándome qué parte de mí se había quedado en ese asteroide. Porque algo se había quedado, eso estaba claro. Pero la paz nunca perdura donde respira la venganza. Al tercer día, me llamaron al mando. La sala estaba llena. Arvin, los principales líderes de la resistencia, algunos operadores de alta autorización. El aire estaba cargado de tensión. Algo había cambiado. «Dañe», dijo Arvin, con el rostro tan ilegible como siempre. «Tenemos un problema». Por supuesto que lo teníamos. Se giró y mostró una transmisión. Imágenes granuladas y descifradas de un dron de vigilancia cerca de Europa, una de las lunas rotas de Júpiter. En la pantalla, una base Zulk brillaba a la vista. Pero no eran soldados alienígenas caminando por ella. Era un humano. Hombre, alto, todavía con las marcas de la insignia militar de la Tierra en su abrigo andrajoso. Su pelo estaba corto, su postura inconfundiblemente disciplinada. Tardé 3 segundos en reconocerlo. Desearía no haberlo hecho. El general Aean Trace, mi antiguo oficial al mando, una leyenda en la resistencia de la Tierra, uno de los primeros en reunir a las milicias supervivientes después de los ataques orbitales iniciales. Fue él quien nos enseñó que el miedo es un arma. Pero la rabia es una elección. Ahora caminaba libremente por una fortaleza Zulk, rodeado de soldados que ni siquiera levantaban sus rifles hacia él. ¿Es esto real?, pregunté. Arvin no parpadeó. Tiempo real, hace 2 días. Y no es la única grabación. Mostró más. Aean dando un discurso no a humanos, sino a los Zulk y, peor aún, a prisioneros. Supervivientes de la Tierra mantenidos en corrales, a quienes se les mostraba un video donde Aean les decía, con su voz firme y mesurada, que la resistencia era una mentira, que la guerra estaba perdida, que el único camino a seguir era la aceptación. Ya no transmitían dolor. Ahora lo transmitían a él. La resistencia lo llamó guerra psicológica. Yo lo llamé traición, de la peor clase, la que lleva tu propio uniforme. Arvin me informó en privado después. Creemos que cambió de bando durante la operación Cuchillo Pálido. ¿Recuerdas esa misión? Asentí. Había sido apoyo terrestre para esa operación. Una unidad de reconocimiento que enviamos a la periferia de Europa fue emboscada. Aean desapareció. Asumimos que murió en órbita.
No murió, dijo Arvin. Se rindió o algo peor. No lo quebraron. Lo convirtieron. Apreté los puños. ¿Cómo? Arvin se inclinó hacia adelante. No estamos seguros, pero sabemos esto. No solo está hablando. Los está ayudando, estratégica y estructuralmente. Esa base en Europa, construida usando nuestros propios planos tácticos modificados para uso Zulk. ¿Lo quieres muerto? Pregunté. Arvin negó con la cabeza. Lo queremos vivo. Lo miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Vivo? ¿Después de lo que ha hecho? La voz de Arvin bajó. Lo sabe todo, Dañe. Conoce nuestras posiciones de repliegue, nuestros codificadores de comunicaciones, la ubicación de nuestros búnkeres profundos. Si lo matamos, perdemos la oportunidad de reasegurar nuestros sistemas. Si lo recuperamos, quizás, solo quizás, descubramos cómo lo convirtieron y cómo evitar que vuelva a suceder. ¿Y si no habla? Arvin me miró directamente a los ojos. Entonces lo matas lentamente. Me dieron un equipo que no pedí. 2 agentes de campo, Lara y Finch. Ambos buenos, ambos leales, pero ambos demasiado verdes para algo así. Y uno en quien no confiaba, el sargento Keller. Había sido el protegido de Aean antes de la caída, el tipo de soldado que adoraba a su oficial al mando como a un dios. Recordaba a Keller, silencioso, eficiente, peligrosamente obediente, el tipo de persona que no dudaría si Aean le diera la orden de dispararme por la espalda. Pero el mando insistió. Dijo que Keller había pasado todos los escaneos de lealtad. No importaba. Estuve vigilando sus manos cada segundo. Aterrizamos en Europa en medio de una tormenta de nieve. Ventiscas barrían la superficie como demonios a toda velocidad. El hielo crujía bajo nuestros pies a cada paso. La visibilidad era casi nula. Pero teníamos coordenadas. Uno de nuestros exploradores de espacio profundo había plantado una etiqueta de ubicación antes de ser destrozado por Dro'un Zulk. Ese explorador había sido un amigo. Tenía la intención de hacer que su muerte valiera la pena. La base estaba enterrada dentro de una grieta. Diseño Zulk con aumentos estructurales humanos. Paredes frías y elegantes, geometría eficiente y sin corazón. El tipo de lugar en el que esperarías que se escondiera un traidor. Dentro, estaba silencioso. Demasiado silencioso. Lara tomó la delantera. Finch cubría nuestra retaguardia. Keller caminaba a mi lado, sus dedos se movían con demasiada frecuencia sobre su gatillo. Nos movimos por el pasillo principal en silencio. Las paredes pulsaban con una tenue luz azul de energía. Había señales de habitación humana, raciones, herramientas, registros de comunicaciones, pero ni gente ni guardias. Fue entonces cuando las luces se atenuaron y la voz comenzó. Dañe. Resonó desde cada altavoz. Todavía calmada, todavía familiar, todavía la voz que una vez nos unió para resistir la extinción. Me preguntaba cuándo te enviarían. No respondí. Hablar solo confirmaría su poder sobre el momento. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Continuó Aean. No me quebraron. Me liberaron. Antes era un prisionero, atado por el miedo, por los recuerdos. Pero los Zulk me mostraron la verdad. Lara susurró, Señor, deberíamos movernos. Estuve de acuerdo. Cuanto antes viera su cara, antes podría ponerle una bala, le gustara o no al mando. Avanzamos más. Al pasar por un hangar, un proyector hueco parpadeó y cobró vida. Aean estaba allí. No el real, solo una grabación. La Tierra no sobrevivirá a esta guerra, dijo. Pero la humanidad puede, si renunciamos a nuestra rabia, si evolucionamos. Miró a la cámara. Dañe, todavía te aferras a las cenizas. No queda nada que quemar. Atravesé el holograma sin detenerme. Fue entonces cuando nos emboscaron. Dro'un Zulk cayeron del techo. Máquinas parecidas a arañas armadas con disruptores neurales y sierras de plasma. Lara cayó rápido, alcanzada en el cuello por un rayo de carga eléctrica. Finch gritó cuando una cuchilla le rasgó el costado. Keller se movió sin dudarlo. No disparó a los drones. Me disparó a mí. Una bala de pulso diseñada para incapacitar, no matar.
Me golpeó en el costado, frió mi escudo y me hizo caer de rodillas. Debería haberlo previsto. Se acercó a Lara, le puso otra bala en la cabeza. Todavía se retorcía, todavía respiraba. Ya no. Finch intentó arrastrarse. Keller lo pateó para ponerlo boca arriba y le disparó también. Luego se volvió hacia mí. No quería que fuera así, dijo, con voz queda. Pero no lo entenderías. Aean no es el enemigo. Lo eres tú. Apenas podía moverme. Mi barframe se estaba reiniciando. Enlace neural revuelto. Forcé la vista hacia arriba. Cambiaste de bando, sí sé. Keller negó con la cabeza. No, encontré uno mejor. Me arrastró a la cámara interior. Aean esperaba en persona. No había envejecido mucho. Todavía agudo, todavía imponente. Estaba de pie frente a una consola que brillaba con símbolos de la resistencia de la Tierra. Nuestra propia tecnología robada zumbando con fusión alienígena. Te ves cansado, dijo. Escupí sangre. Tú te ves como un traidor. Soy un realista, replicó. Todavía crees que esta guerra se puede ganar. No es así, pero no tiene por qué ser la extinción. Los Zulk nos ofrecieron continuidad, asimilación sin dolor. No quieren destruirnos, dañe. Quieren usarnos, nuestras mentes, nuestros instintos. Ven valor en nosotros. ¿Y tú qué ves? Pregunté. Veo la oportunidad de terminar el ciclo. Se acercó. Vi lo que pasó en el nodo Z. Vi lo que te hicieron hacer. Pero no tienes que cargar con eso solo. Déjalo ir. Únete a nosotros. Serías un activo para algo mucho más grande que esta resistencia condenada. Extendió la mano. Sé parte del futuro. Lo miré, luego a Keller. Luego sonreí. Y dije las únicas palabras que sabía que los harían estremecerse. Coloqué una carga en el conducto de fusión. La cara de Aean no cambió, pero Keller maldijo y se volvió hacia la consola. Fue entonces cuando me moví. Mi traje se había reiniciado. Me lancé hacia adelante, embestí a Keller contra una pared, le aplasté la garganta de un puñetazo y le arranqué el cordón neural de la columna. Cayó flácido como una marioneta con los hilos cortados. Aean sacó una pistola, pero yo fui más rápido. Le agarré el brazo, lo torcí, le disloqué el hombro y le estrellé la cabeza contra la consola con la fuerza suficiente para romper la pantalla. La sangre brotó. Cayó. Me paré sobre él, con el corazón palpitante, los pulmones ardiendo. No tienes derecho a ofrecer paz, dije. No después de lo que te llevaste. Apenas estaba consciente. Estás cometiendo un error, ahogó. Me incliné. No, estoy terminando uno. Arrastré su cuerpo, coloqué las cargas, observé cómo la base se derrumbaba detrás de mí mientras subía a la cápsula de evacuación que Finch había preparado antes, su último acto antes de que Keller lo matara. No miré atrás. No había nada detrás de mí que valiera la pena ver. Solo el humo de la traición y el fuego de la consecuencia. La base ardió durante 3 días después de mi regreso. El humo del hielo de Europa llegó hasta la órbita. Columnas de escombros congelados, metal fracturado e ideales humanos destrozados flotando como fantasmas en el vacío. Recuperamos el cuerpo de Aean, aunque hubo susurros de que todavía estaba vivo cuando me fui. No lo confirmé, tampoco lo negué. Arvin no preguntó. Miró el cuerpo, asintió una vez y lo colocó en aislamiento criogénico. Dijo algo sobre extracción de información. No me importaba. Ese hombre estaba muerto para mí mucho antes de que sacara su forma rota de los escombros. Pero su voz no lo estaba. Resonaba en cada pasillo, en cada acalorada discusión entre comandantes, en cada susurro asustado entre soldados, y finalmente en las cámaras del Consejo de la propia Resistencia. Comenzó sutilmente. Simpatía disfrazada de análisis. Unos cuantos estrategas superiores se reunieron para revisar las perspectivas de Aean, afirmando que era un estudio necesario para comprender la psicología Zulk. Luego, más abiertamente, debate sobre resultados alternativos si la Tierra hubiera aceptado la oferta Zulk antes. Menos pérdidas, menos ciudades muertas. Luego vino la primera petición, firmada por 32 oficiales de la Resistencia,
solicitando un alto el fuego para abrir conversaciones de paz en condiciones controladas. Controladas. Como si el enemigo no hubiera ya paseado por nuestras mentes como libros abiertos. Arvin me convocó. Su rostro estaba pálido, no de miedo, sino de presión. Del tipo que se acumula en una presa antes de que finalmente estalle. Están pidiendo una votación, dijo. No solo sobre tácticas, sobre ideología. Estaba de pie en su oficina, todavía con el blindaje chamuscado de mi Warframe. No me había molestado en limpiarlo desde Europa. Todavía olía a carbono y traición. Continuó, quieren formar un consejo dividido, una mitad para continuar las operaciones militares, la otra para explorar el compromiso diplomático con los representantes Zulk. Lo miré fijamente. Eso no es una división. Es una rendición a cámara lenta. Arvin no respondió. No tenía por qué hacerlo, porque lo vi en sus ojos. La duda. La misma mirada que Aean llevaba justo antes de decirme que abandonara las cenizas. La resistencia comenzó a cambiar después de eso. El reclutamiento se ralentizó. Los soldados cuestionaban las órdenes con más frecuencia. Y la peor parte, los sueños regresaron. No las tormentas psíquicas completas de antes. Estas eran más sutiles, más suaves, como canciones de cuna distantes que se deslizaban a través del sueño, llenas de imágenes de cómo podría ser la vida. Campos verdes, cielos despejados, ciudades reconstruidas, familias riendo, gente despertando en sus búnkeres, llorando sin saber por qué. Algunos no despertaron en absoluto. Perdimos a 5 hombres en el sector de 12. Sin heridas, sin trauma, solo muerte por voluntad rendida. Arvin realizó pruebas de emergencia. Descubrió que los Zulk habían refinado su tecnología de resonancia psíquica. Ya no invasiva, ahora seductora. No te quebraban. Te invitaban a quebrarte a ti mismo. Luego alguien dejó un mensaje fuera de mis aposentos, escrito con pintura roja. Aean tenía razón. No queda nada que ganar. No estaba firmado, pero tenía una idea. El capitán Torne era uno de nuestros ingenieros, agudo, silencioso y recientemente reasignado de la recopilación de inteligencia. Siempre había estado demasiado interesado en la estructura cultural Zulk, siempre escribiendo diarios sobre la teoría de la coexistencia y la xenoética. Lo encontré en la Bahía 4. No lo negó. Ni siquiera se inmutó cuando lo sujeté contra la pared. ¿Crees que esto es por lo que luchamos?, gruñí. Para simplemente rendirnos y aceptar su versión de la paz. Torne no se defendió. Solo parecía cansado. ¿Crees que lo que nos queda es mejor? ¿Crees que arrastrarse en búnkeres, morir en las sombras, luchar en una guerra que no podemos ganar, que es noble? Golpeé la pared junto a su cabeza. Mis nudillos atravesaron el metal. Creo que morir de pie es mejor que vivir como algo que no somos. Me miró a los ojos. Entonces quizás no tienes suficiente miedo. Me alejé antes de matarlo, pero lo denuncié y dormí con un ojo abierto esa noche. Luego vino el bombardeo. Un depósito de armas en la bóveda 12 explotó durante una revisión de rutina. Mató a 27 soldados. 5 de ellos nuevos reclutas, apenas entrenados. Sin señales enemigas, sin infiltraciones de drones, sabotaje interno. El mensaje dejado atrás fue corto. Esto es lo que se consigue al aferrarse al odio. Nos estaban volviendo unos contra otros, lenta, sutil e íntimamente. Ya no se trataba de dominar a la humanidad. Se trataba de infectarla. E incluso yo empecé a preguntarme cuánto tiempo podríamos aguantar. Arvin me llamó de nuevo. Pero esta vez no estaba solo en la habitación. El consejero Brine, uno de los diplomáticos, estaba a su lado, con el uniforme limpio, las manos cruzadas, los ojos llenos de esa calma santurrona que solo los cobardes y colaboradores llevaban alguna vez. Le pedí a Dañe que se sentara, dijo Arvin, aunque pude ver la tensión en su mandíbula. Brine me sonrió como si fuéramos viejos amigos. Sargento Kessler, dijo suavemente. Valoramos su compromiso con esta causa, de verdad, pero es hora de que consideremos la preservación a largo plazo. No respondí. Él continuó. Los Zulk han abierto una línea de comunicación. Han acordado una reunión de representantes,
terreno neutral, total transparencia. Creemos que esta es la oportunidad que Aean intentaba darnos. Miré a Arvin. ¿Vas a permitir que esto suceda? Él miró a Bryne. Ya no depende de mí. Me volví hacia el consejero. ¿Crees que esto es una negociación? No lo es. Es una prueba. Están midiendo cuánta podredumbre hay en nuestros cimientos. Bryne negó con la cabeza. O quizás están midiendo cuánta esperanza queda. Me reí fuerte, amargo, frío. No se tiene esperanza con los invasores, se acaba con ellos. La reunión se programó en los restos de la colonia de Marte 03, terreno neutral. Me pidieron que acompañara a la delegación, no para hablar, solo para mostrar fuerza. Arvin no se opuso. Creo que en el fondo me quería allí por si todo se iba al infierno. Acepté, no porque quisiera diplomacia, sino porque necesitaba ver hasta dónde se había extendido la infección. Marte era un cementerio. Las cúpulas estaban agrietadas, el suelo rojo con la sangre de los primeros colonos. Cuando los Zulk golpearon Marte, no lo bombardearon. Lo asfixiaron, cortaron el aire, los suministros, la energía, observaron desde la órbita cómo los colonos se ahogaban dentro de sus burbujas de cristal. Y ahora estábamos caminando por esa misma esclusa, pretendiendo que la paz era una posibilidad. El enviado Zulk llegó primero. Alto, sin armadura, piel de obsidiana lisa, ojos que brillaban como soles moribundos. No hablaban por la boca. Usaban resonancia psíquica traducida al inglés a través de implantes que llevaban Bryne y los otros miembros del consejo. La conversación fue civilizada. Bryne hizo preguntas. Los Zulk las respondieron. Hablaron de integración, asimilación sin borrado cultural, soberanía selectiva, pacificación emocional, todas palabras pulidas, envenenadas. Entonces el enviado Zulk me miró. No habló a través del traductor. Habló directamente a mi mente. Mataste a Trenzul. Destruiste nuestro núcleo mental. Y aún así te ofrecemos paz. No respondí. Eres dolor encarnado, pero también eres claridad. Rabia hecha carne. Apreté los puños. Podrías ser más que esto. Déjanos mostrarte. Y entonces, sin previo aviso, me mostraron no un sueño, no una visión, una proyección. Yo, 20 años en el futuro, sentado en una colina verde con niños que no reconocía. Riendo en paz. Sin guerra, sin sangre, sin resistencia. Solo descanso. Parpadeé y desapareció. Bryne seguía hablando. Los otros consejeros seguían asintiendo. El enviado Zulk permanecía inmóvil. Y me di cuenta de que no habían visto lo que yo. Era solo para mí. De vuelta en la nave, Arvin esperaba. «¿Viste algo?», dijo en voz baja. Asentí. No preguntó qué era. En su lugar, dijo, el Consejo votó a favor de aprobar los procedimientos preliminares de paz. Por supuesto que lo hicieron. Me están apartando, añadió. Lentamente, me están reclasificando como asesor estratégico. Lo miré. ¿Vas a dejar que te lo quiten? No respondió, no con palabras. Solo metió la mano bajo su escritorio y me entregó un archivo, sin marcar, clasificado. Dentro, esquemas, un arma. ¿Un plan?, pregunté. La mandíbula de Arvin se tensó. Que hablen. Que firmen sus papeles. Que sonrían en sus pasillos. Mientras tanto, nosotros construiremos lo que pondrá fin a esta guerra. Y me di cuenta de algo. La resistencia no estaba muriendo. Se estaba dividiendo. Un lado quería la paz a cualquier precio. El otro quería venganza. Y yo estaba en el centro de la falla. No hubo comunicado de prensa, ni gran ceremonia, solo una transmisión silenciosa del Consejo de Resistencia Unificado. La humanidad debe evolucionar en nombre de la supervivencia y para prevenir más pérdidas innecesarias de vidas. Estamos iniciando una integración diplomática formal con el dominio Zulk. No se usarán los términos de rendición. Estamos entrando en una nueva era de entendimiento, coexistencia y paz. Lo transmitieron por todos los canales que aún funcionaban. El mismo mensaje se repitió durante 12 horas. No decía alto el fuego. Decía evolucionar. Esa era su palabra para ello ahora.
No rendición, no traición, no asimilación. Evolución. Arvin no habló cuando irrumpí en su búnker. Solo miró a la pared. El brillo de un monitor a media luz pintaba sombras en su rostro. Detrás de él, los planos que me dio la semana pasada habían sido expandidos, modificados, ampliados. ¿Y ahora qué? Pregunté. Se giró lentamente, deslizó un chip de datos sobre la mesa. El prototipo final. Lo llamamos Némesis. Inserté el chip en el puerto de mi antebrazo. Mi HUD parpadeó mientras se cargaba el esquema. Era un arma. No, no solo un arma. Una declaración. Némesis no fue diseñado para derrotar una flota. Fue construido para aniquilar toda una biosfera Zulk de clase colmena, un sistema viviente, una mente mundial colectiva que habían asentado en la atmósfera superior de la Tierra. La habían estado cultivando en secreto, lista para fusionarse con nuestro planeta. Una vez que llegaran las firmas finales de la rendición, Némesis la quemaría, pero también quemaría todo lo que estuviera cerca. ¿Daños colaterales? Pregunté. La voz de Arvin era plana. La mayor parte de Asia, partes de África, probablemente todo el cielo durante algunas semanas. ¿Así que es una jugada de tierra quemada? No, respondió. Es un reinicio. Apreté la mandíbula. ¿Y estás seguro de que vale la pena? Arvin levantó la vista. Si los dejamos entrar, nunca se irán, y tú lo sabes. El Consejo convocó una votación final 3 días después. La Bóveda 1, nuestro comando central, fue convertida en un centro de integración diplomática. Banderas blancas pintadas en las paredes. Símbolos inútiles e hipócritas. Enarbolaron esos mismos colores sobre ciudades que todavía ardían por la primera oleada Zulk. No asistí a la votación. Tenía un lugar más importante donde estar. Las cuevas de hierro. Allí estábamos construyendo Némesis. En las profundidades de lo que solía ser el sur de Siberia, en una falla tectónica congelada tan profunda que nunca veía la luz del día. Solo un puñado de nosotros sabía que existía. Aún menos sabían lo que albergaba. Tomé el último vuelo solo. Un monoplaza oculto de las nuevas redes de vigilancia ahora compartidas con el dominio de buena fe. El frío me recibió como un viejo camarada. Y en la oscuridad, los encontré. Los que no se habían doblegado. Eran los rotos, los enojados, los hombres y mujeres que habían visto morir a sus familias, caer ciudades, mentes ser despojadas y reescritas. La mayoría de ellos figuraban como desaparecidos en combate. Algunos incluso habían fingido su muerte para llegar aquí. Ya no eran soldados. Eran fantasmas. Y seguían la palabra de Arvin como si fuera una escritura sagrada. No se llamaban a sí mismos rebeldes, se llamaban a sí mismos los resistentes. Me reuní con la ingeniera principal, una mujer amargada y coja llamada Grels, exarquitecta de terraformación. Una vez construyó atmósferas para colonias. Ahora estaba construyendo lo que destrozaría una. Me mostró a Némesis. No era bonito. Era un monstruo cilíndrico de metal fundido, motores de núcleo de furia y suficiente infierno alimentado por plasma como para romper la corteza del planeta si se activaba a nivel de la superficie. ¿La entrega? Pregunté. Grels sonrió. ¿Tú? Parpadeé. ¿Quieres que lo pilotee? No, dijo. Queremos que lo lleves puesto. Némesis no era una bomba. Era un barframe. Un traje de un solo uso, de todo o nada, diseñado para lanzarse desde la órbita, perforar la columna neural de la biosfera y detonar dentro de su sistema nervioso central. Una vez unido, no se podía quitar. Sin escapatoria. O completabas la misión o te convertías en ella. Me quedé en silencio, mirando la cosa monstruosa. Parecía que había sido arrancada del infierno, envuelta en metal y maldecida a la existencia. ¿Por qué yo? Pregunté. Grels se encogió de hombros. Porque ya moriste una vez. Bien podrías terminar el trabajo. A la mañana siguiente, la resistencia se fracturó formalmente. La Bóveda 6 se negó a reconocer las órdenes de integración del Consejo. Así que el Consejo ordenó una redada. Soldados de la resistencia, humanos, asaltaron la bóveda con respaldo Zulk. Juntos, codo con codo.
62 personas muertas, ninguna de ellas Zulk. Se derramó la primera sangre civil de la guerra. Y así, sin más, la Tierra tuvo una segunda guerra. Regresé a la bóveda 9. Arvin esperaba, viendo las transmisiones con los puños apretados. Han declarado a los resistentes como disidentes, dijo. Elementos enemigos, terroristas renegados. ¿Ya enviaron a alguien? Asintió. Un destacamento partió esta mañana. Deberían estar aquí en 24 horas. Miré la pantalla. Fuerzas del Consejo, rostros humanos, parches de la resistencia, hombres y mujeres con los que una vez entrené. Todos ellos listos para matar a los que no se arrodillarían. ¿Hora de lanzar a Némesis?, pregunté. Arvin dudó. Y esa fue la primera vez que lo vi dudar. Necesito más tiempo, dijo. No lo tienes. Lo sé. Hubo un largo silencio. Luego me miró. Yo construí esta guerra, Dañe, pero tú eres su acto final. Lo miré fijamente. ¿Quieres que muera por un mundo que ya se ha rendido? No, dijo en voz baja. Quiero que les recuerdes que no todos lo hicieron. Preparamos el lanzamiento a medianoche. La biosfera Zulk había alcanzado la integración total. Flotaba como un segundo cielo. Zarcillos vivientes pulsando en órbita, listos para descender una vez que se firmara la rendición total. Némesis se activó con un zumbido que sacudió la cámara. Se unió a mi cuerpo como un segundo esqueleto, pesado, hambriento. Podía sentirlo respirar. El HUD no se parecía a nada que hubiera usado antes. No mostraba datos tácticos. Mostraba resolución. Medía mi miedo, mis recuerdos, mi odio. Se alimentaba de ello. Y cuanto más recordaba el rostro de mi hermano, los gritos de los civiles, la traición de Aean, más poderoso pulsaba. Némesis no se alimentaba de combustible. Se alimentaba de ira. Mientras subía al cañón orbital, Arvin estaba en la base, mirando hacia arriba. ¿Seguro?, preguntó por última vez. Asentí. No queda nadie más para hacerlo. No discutió, no me detuvo porque lo sabía. Y yo sabía que si esto no funcionaba, nada lo haría. Si Némesis fallaba, los Zulk dejarían caer su biosfera sobre la Tierra y comenzarían la integración total, y la humanidad se convertiría en ellos. El cañón se lanzó, el mundo se desdibujó y pasé a través de las estrellas como una bala disparada por la propia historia, directo al corazón de lo que intentó poseernos. La superficie de la biosfera se agrietó mientras la atravesaba. Zarcillos envolviéndome. Gritos psíquicos chillando en mi cráneo, tratando de engañarme, de detenerme. Me mostraron la mano de un niño, una familia, un futuro pacífico. Lo aplasté. Me mostraron a un yo más joven, sonriente, vivo, libre. Lo quemé. Me mostraron a Aean. Suplicó. Me reí. Y entonces, llegué al núcleo. Un cerebro del tamaño de una ciudad, pulsando con mentiras, alimentando ilusiones en las mentes de miles de millones. Abrí el panel del pecho. El gatillo de Némesis se esperaba. No era un botón. Era un espejo. Para activarlo, tenía que mirarme a mí mismo. Enfrentar toda la verdad de quién era, en que me había convertido. Y lo hice. Por un segundo, fui el soldado, el asesino, el fantasma, el último hombre que le quedaba a la Tierra. Y lo presioné. No recuerdo la explosión. No recuerdo el dolor. Todo lo que recuerdo es el silencio. Silencio real. Sin voces, sin sueños, sin Zulk. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara, pero desperté en una cama. Paredes blancas, sin alarmas, sin susurros. Arvin estaba sentado cerca, más viejo, cansado, pero vivo. Detonaste a Némesis, dijo. Y sobreviviste. ¿Cómo? Se encogió de hombros. Quizás decidió que lo merecías. Lo miré. ¿Qué pasó? Él sonrió. La biosfera desapareció. El consejo colapsó. Los resistentes fueron tildados de héroes. La guerra no ha terminado, pero ahora es nuestra de nuevo. La tierra todavía arde en algunos lugares. El cielo no es lo que solía ser. Pero los Zulk nos recuerdan ahora.
Recuerdan a un hombre en un traje en llamas abriéndose paso a través de su Dios viviente, gritando un nombre que nunca olvidarán. Humanidad. Lo llamaron el Día de la Reclamación. Los informes oficiales dicen que Némesis destruyó el 92% de la biosfera Zulk. Las raíces neurales restantes se desprendieron y flotaron de regreso al espacio profundo como terminaciones nerviosas quemadas de un dios moribundo. Los cielos se tiñeron de rojo durante 3 días, luego se despejaron. Sin drones, sin tormentas psíquicas, sin susurros en nuestros sueños, solo silencio. Esta vez, silencio real. Pero para mí, no se sintió como una victoria. Se sintió como ser enterrado vivo en una tumba que nadie se dio cuenta de que habían cavado. Pasé las 2 primeras semanas en una cápsula de recuperación criogénica en la bóveda 9. Mi cuerpo había entrado en shock neural después de que Némesis detonara. El traje se había sellado y me había llevado de regreso a través de la estratosfera de la Tierra como un ataúd envuelto en fuego. La única razón por la que no fui vaporizado fue el sistema de anulación que Grells instaló. Su último truco. Desperté gritando, no de dolor, sino de recordarlo todo. El consejo había desaparecido. La mayoría de ellos muertos durante las consecuencias, el resto destituidos, expuestos o ejecutados por turbas de supervivientes que se dieron cuenta de lo que casi habían firmado. Arvin fue nombrado director de reclamación por lo que quedaba de la resistencia. Un título elegante para el hombre que ahora lideraba el proceso de reconstrucción de la Tierra. Intentó retirarse. No se lo permitieron. Lo curioso es que intentaron hacer lo mismo conmigo. Tu servicio ha terminado, dijeron. Mereces paz ahora. Lo escuché 1000 veces de personas que nunca habían visto una ciudad arder, que nunca habían enterrado su sangre en los escombros, que nunca se habían enfrentado cara a cara con un dios hecho de hueso y cerebro, y habían dicho, hoy no. Querían exhibirme, darme medallas, construir estatuas. Me negué. No quería ser recordado como un héroe, porque los héroes no salen de la guerra. No sobreviven a lo que yo sobreviví. El mundo intentó seguir adelante y yo intenté dejarlo. Pero es difícil dormir en un mundo donde ya no eres necesario. Donde las habilidades que te mantuvieron vivo ahora se ven como reliquias. Donde la violencia que llevabas en la sangre ahora se llama barbarie. Reconstruyeron las ciudades. Nuevas, limpias, sin más búnkeres, sin más bóvedas. Torres de cristal y redes solares y vegetación extendiéndose sobre lo que solía ser tierra craterizada. Las llamaron zonas de unidad, lugares donde los supervivientes y la tecnología Zulk reintegrada podían coexistir. Intenté vivir en una. No duró. Las paredes eran demasiado delgadas, la gente demasiado ruidosa, las sonrisas demasiado falsas y las pesadillas demasiado fuertes. Me mudé a las tierras baldías, al oeste de la antigua zona europea, cerca de la frontera muerta de los Alpes, donde la nieve todavía recuerda lo que cayó del cielo. Construí una cabaña de acero y escombros, la equipé con viejos paneles de fusión y un perímetro de pulso. Nadie viene aquí a menos que sea su intención, e incluso entonces la mayoría da la vuelta, excepto uno. Llegó un año después, un chico, no mayor de 17, delgado, de ojos agudos, con un parche con el símbolo de la antigua resistencia, un fénix envuelto en alambre de espino. Esperó fuera de mi cabaña durante 4 horas antes de llamar. Abrí la puerta con un rifle en la mano. No se inmutó. ¿Eres Daniel Kessler?, preguntó. No respondí. Leí sobre ti. Dicen que acabaste la guerra. Dicen muchas cosas, murmuré. Miró el arma, luego a mí. No estoy aquí para adorarte. Estoy aquí para aprender. Levanté una ceja. ¿Aprender qué? ¿A luchar? Me reí. Seco, amargo, casi una tos. Llegas un año tarde. La guerra ha terminado. No parpadeó. No, la próxima simplemente no ha comenzado todavía. Se llamaba Corin. Nacido en una ciudad cráter, criado en una colonia que apenas sobrevivió, perdió a su madre durante el barrido final de la biosfera. Había vivido la ocupación pero nunca había luchado en ella. Quería saber cómo. ¿Cómo matar?, pregunté una vez. No, dijo. ¿Cómo no quebrarse? Y me di cuenta de que quizás eso era algo que todavía sabía enseñar.
Entrenamos en silencio. Le enseñé todo lo que la resistencia olvidó en su proceso de paz. Cómo detectar a un mentiroso por su parpadeo. Cómo contar pasos en la oscuridad. Cómo romper el cuello de un hombre en 3 segundos con solo un cinturón y una tabla rota del suelo. Pero también le enseñé contención, porque sobrevivir no es solo violencia. Se trata de elegir el momento en que importa. Aprendía rápido, no porque fuera fuerte, sino porque estaba enojado y concentrado, como yo solía estar. Un día, lo llevé a la cresta que domina el valle. Se podía ver la extensión de las zonas de unidad desde allí. Cristal y verde y luces brillantes. Para alguien como él, probablemente parecía esperanza. Me preguntó si creía en ella. ¿La paz? Dijo. No, dije. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué protegerla? Miré hacia el horizonte. El viento cortaba mi cara. Porque la paz es la mentira por la que sangramos. Incluso si no dura, alguien tiene que protegerla hasta que se rompa de nuevo. No habló después de eso, solo asintió. Y supe que lo entendía. Arvin vino a visitarme una vez, años después, viejo ya, caminando con un bastón, todavía agudo, pero con una tristeza detrás de sus ojos, como un hombre que conocía demasiados nombres de los muertos. Se sentó a mi mesa, bebió mi peor whisky y me entregó un sobresellado. Dentro, una condecoración. El nuevo gobierno de la Tierra quería nombrar un monumento en mi honor. Lo miré. ¿Estuviste de acuerdo con esto? Él sonrió. Iban a hacerlo con o sin mi bendición. Solo me aseguré de que escribieran bien tu nombre. Rasgué la carta por la mitad y la dejé caer al fuego. Las estatuas son para los fantasmas. Ya eres un fantasma, Dañe. Lo miré, luego a Corín, que estaba justo afuera, partiendo metal viejo para reciclar. Todavía no, dije, pero quizás algún día. Arvin se fue esa noche. No nos despedimos, porque los verdaderos soldados nunca lo hacen. Pasaron los años. El mundo permaneció en silencio. Pero nunca confié en el silencio. No del todo. Corín se hizo más fuerte, más inteligente. Construyó bloqueadores de señales, drones, comunicaciones encriptadas. Dijo que eran solo por si acaso. Y nunca le dije lo orgulloso que eso me hacía, porque no necesitaba palabras. Necesitaba saber que estaba listo. La última vez que vi una nave Zulk. Fue una sonda, pequeña, de exploración, un remanente del dominio flotando en órbita. No enviaron una señal. No aterrizaron. Solo se quedaron suspendidos, observando, midiendo. Y yo estaba en la cima de la cresta, rifle en mano, cañón de pulso a la espalda, sin temblar, sin miedo, solo listo, porque sabía que estaban recordando cuáles fueron sus últimas palabras. Una sola flota no puede detenernos. Y sabía lo que venía después de eso. Nosotros. Así que cuando los cielos vuelvan a enmudecer, cuando las voces regresen, cuando las estrellas brillen un poco más de lo normal en la oscuridad, estaré aquí esperando. Porque algunos de nosotros nunca fuimos construidos para la paz. Fuimos construidos para recordarle a la galaxia en que se convierte la humanidad cuando creen que ya han ganado.